delante del Señor, porque hemos terminado de la oración, pero vamos a proseguir con un corto mensaje, ya que pues Dios así lo ha querido. Amén. Que transmitamos este mensaje que el Espíritu Santo nos ha dado para muchos y para muchas, aquellos y aquellas que nos miran a través de esta transmisión. Les mandamos un shalom, una paz de Cristo. ¿Por qué razón? Les mandamos una paz de Cristo. Aleluya. Shalom, un shalom a todos los que estamos aquí, a los que están allá, que nos miran a través, amén, de estos aparatos. Damos gracias al Señor. Bueno, mis amados hermanos, vamos a empezar rapidito para aprovechar muy bien el tiempo, porque acordémonos que el tiempo es corto. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos estamos aquí? Aleluya. Bueno, vamos a leer la palabra aquí en Hebreos capítulo 12. Alabanza al Rey. Capítulo 12 y versículo 12. Dice así la palabra. Dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aleluya. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aleluya. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. Aleluya. Tremenda palabra. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Yo quisiera pedirle, ¿verdad?, a la hermana, está ya sentadita, que se haga un poquito más para allá para poderle mirar el rostro. Más para acá. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, mis amados hermanos, la palabra de Dios es clara y es eficaz. Y es muy cortante. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Verdad que sí? Corta lo que no tiene que estar ahí. Corta la cizaña, corta la maleza, alabanza al Rey, corta los espinos, corta los cardos, porque una tierra que produce espinos y cardos, ¿qué dice la Escritura? Que está próxima a ser quemada. Entonces, mis amados hermanos, aquí el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos habla de algunos puntos muy importantes para ti y para mí. Dice acá, amén, el apóstol a los hebreos, dice que la iglesia del Señor, los hijos de Dios, tenemos que hacer sendas derechas para nuestros pies. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aquí nos está advirtiendo el Espíritu Santo a través de este apóstol. Dice que tú y yo tenemos que hacer sendas derechas para nuestros pies. Amén. Entonces quiere decir esto, que el asunto ya no depende de Dios. Aleluya. Ya no depende de Dios. De Dios dependió la misericordia que ha tenido para ti y para mí en cuanto nos dio la salvación. Pero es menester que una vez dada la salvación, porque dice la Escritura que por gracia fuimos salvos, y este don no es nuestro, sino es de Dios. Aleluya. Porque dice que por gracia fuimos escogidos, fuimos salvos.
Entonces, aparte, ese don no nos corresponde a nosotros, sino que es un don de Dios. Así que a través de esa misericordia que Dios tuvo para ti y para mí, nos salvó. Pero ahora el Espíritu Santo nos pide a ti y a mí que hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. ¿Cuál camino? Que no se salga de la voluntad de Dios, que no se salga de la esencia del Espíritu Santo, que no se salga del camino que es Jesucristo, porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces, a nosotros nos corresponde trabajar con nosotros mismos, hacer esas sendas derechas para nuestros pies. Alabado sea el nombre de Dios. Necesitamos nosotros trabajar con nosotros mismos. Por eso dijo el apóstol Pablo en una ocasión a la iglesia que no tenían que ser perezosos los hijos de Dios, dejando pues toda pereza, porque el Hijo de Dios, te voy a decir algo, mi amado hermano, el Hijo de Dios, desde el momento que fuimos llamados a ser hijos del Altísimo, Dios nos dio un trabajo. Amén. Un trabajo que ejecutar de una manera introspectiva. ¿Qué quiere decir esa palabra, Nacho? Introspectivamente quiere decir que tú y yo tenemos que trabajar de adentro para afuera. Amén. De adentro para afuera, no de afuera para adentro. Porque dice la palabra allá en Apocalipsis, dijo el Espíritu Santo, le dijo a una de las 7 iglesias, le dijo que él conocía el trono de Satanás. ¿Dónde estaba el trono de Satanás? Sabemos que el trono de Satanás está en el corazón del hombre natural. Porque dice allá San Marcos capítulo 7, versículo 17, dice que de lo más profundo del corazón del hombre salen los adulterios, salen los robos, salen las mentiras, salen las fornicaciones. Amén. Sale cuanta cosa se llama concupiscencia de la carne. De ahí sale el sensualismo. Dice Santiago, amén, allá, dice que los sensuales no tienen el Espíritu Santo. ¿Y quiénes son los sensuales? Son aquellos que no han trabajado del llamado que Dios nos ha hecho. Entonces nosotros, tú y yo, tenemos que hacer sendas derechas para nuestros pies. Aleluya, es una comisión, es una encomienda que Dios le hace a sus hijos. Trabajar con nosotros mismos de una manera introspectiva, es decir, de adentro para afuera. Muchos han cometido errores terribles y garrafales, amén. Hemos visto maestros en la palabra que han querido convertir a la gente de afuera para adentro. Aleluya, y eso es imposible. Les ponen un vestuario, les dicen vas a hacer así, 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 y ya tú ya estás listo, eres un candidato para el reino de Dios. Pero eso es imposible. El trabajo tiene que ejecutarse de adentro para afuera. Amén. De adentro para afuera. El hombre se puede malgastar, el siervo de Dios, la sierva de Dios, el pastor, los siervos, los ministros, pueden malgastar su vida, amén, con los miembros de la iglesia, tratando de cambiarlos de afuera para adentro, y eso es imposible. El cambio viene de adentro para afuera. Me da mucha ganas de reírme de un pastor ya muy viejo en el Evangelio, que él mencionaba unas palabras muy ciertas. Dice que él entendió después de haber, amén, pastoreado, Nacho, 40 años, él dijo que él quería amansar, aleluya, pero ni siquiera pudo amansar uno. Él expresaba, ¿no?, palabras más fuertes, decía que él quería amansar locos, pero ni siquiera pudo amansar uno.
Amén. Gente que se rebelaba contra la palabra de Dios. Él sufría mucho y se desgastaba bastante porque él quería avanzar, amén, de una manera exterior, hasta que entendió y comprendió que el cambio del hombre y de la mujer es individual, es personal. El hombre y la mujer tienen que empezar a trabajar personalmente con él mismo. Por eso cabe decir que la salvación es muy personal. Amén. La salvación es individual. Proviene de la palabra individuo. Individual. Es individual. ¿Sabías una cosa? Que cada persona es diferente a otra. Miremos ahí la magnitud del poder de Dios. Tenemos un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, omnisciente que todo lo sabe, omnipotente que en él habita todo el poder. Amén. Toda persona, todo individuo, no hay ni siquiera un gemelo, dos gemelos que tengan las mismas huellas digitales. Por más que sean idénticos, el iris del ojo es totalmente diferente. Amén. Dios hizo al hombre individual. Él trata con la persona. No dice que trata con las personas. Trata de una manera individual. Aún hasta el aroma de cada cuerpo, el pH, como decimos luego, es diferente de otro. Aleluya. El corazón, la ciencia encontró, amén, que el corazón late diferente de cada individuo. Así que Jesucristo murió por ti y murió por mí, individualmente. Así que nada que tienes tú que meterte con la fe de otro. ¿Tienes tu fe? Qué bueno, tenla para ti mismo, dijo el apóstol, pero no te metas con la fe de tu hermano. Entonces, Dios trabaja de adentro para afuera. Somos personas, somos individuos independientes, porque de tal manera te amó el Señor que dio su vida por ti y por mí. Entonces, mis amados hermanos, ese trabajo le dio el Señor a los hombres para que nos ocupemos en él. Así como dice allá, amén, en Eclesiastés, y también allá en Proverbios dice que Dios le dio el trabajo secular, material, a los hombres para que se ocupen en él. Pero a la iglesia le dio un trabajo el Señor muy personal para que nos ocupemos en él, es decir, con nosotros mismos de adentro para afuera. Aleluya. Por eso aquí la palabra nos está diciendo y nos está advirtiendo: haced pues sendas derechas para vuestros pies. Abraham. Haced pues sendas derechas para vuestros pies. ¿Para qué tenemos que hacer esas sendas? Para que lo cojo no se salga del camino. Podrías tú preguntarte: ¿y cuál es lo cojo que yo tengo? ¿Cuál es lo cojo ahora que tú puedas tener o que yo pueda tener? ¿Saben cuál es lo cojo? La debilidad de la carne. Eso es lo cojo. La debilidad de la carne. Dijo el maestro a través del apóstol, dijo que a la verdad el espíritu está dispuesto a servir a Dios, a obedecer a Dios, pero la carne es débil. Entonces tú y yo tenemos que hacernos sendas muy derechas para nuestros pies, para que esa debilidad de la carne no se salga del camino. ¿Y quién es el camino? Es Jesús. Para que no nos soltemos de Él, que no nos soltemos de su mano. Dijo el maestro allá en San Mateo 11:28, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es
mi carga. Entonces nosotros tenemos que asirnos de la mano del Señor y ponernos el yugo con Él. Porque dice que es ligero su yugo, es ligera su carga, porque Él es el que nos va conduciendo por esa senda derecha. Él es el camino. Entonces, al buey indómito se le pone un yugo en el cuello para que el buey viejo lo vaya conduciendo, hablando terrenalmente allá en las tierras donde se cría el ganado. ¿Amén? Yo me crié allá en esas tierras y yo miraba los yugos que mi padre le ponía cuando le ponían el arado y araban la tierra para que el surco saliera derecho. Entonces, mis amados hermanos, el maestro se pone como el buey domado, el buey viejo. Dice, ponte el yugo conmigo y camina por mi senda para que lo cojo que tú tienes no se salga del camino. Entonces nosotros tenemos que perseverar en Jesús. Dice allá Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Entonces tú y yo tenemos que hacernos esas sendas derechas para nuestros pies. Dios nos dio esa comisión de trabajar con nosotros mismos, tumbar los abrojos, tumbar los cardos, tumbar los espinos, agarrar el machete, Nacho, y empezar a limpiar esa tierra de adentro para afuera. Tenemos que agarrar ese machete, esa espada que es la palabra de Dios. Con esta palabra bendita podemos nosotros cortar los dardos, los espinos. Amén. Pero ¿cómo puedes decir tú, cómo voy a agarrar esa espada que es la palabra? Muy fácil. Aprende a conocer la voluntad del Señor. Amén. Aprende a amarle, a temerle con todo tu corazón, como dijo el escriba allá en San Marcos capítulo 12. Dijo, ciertamente el amarle es más que todos los holocaustos y víctimas que podemos ofrecerle a Dios. Muy bien, le dijo el maestro, no estás lejos del reino de Dios. Amén. Entendió el escriba, lo entendió. Entonces tú y yo tenemos que tomar ese machete y empezar a hacer sendas. Amén. Sendas derechas. Y una de las sendas que es muy derecha y que a Dios le agrada es la justicia. Amén. Esa senda, tú vas a agarrar el machete y vas a desmontar esa hierba que te estorba, ese cardo, ese espino que te estorba para que tú camines rectamente siguiendo a tu maestro. Aleluya. Una de esas espinos y esos cardos es la injusticia. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de Dios para siempre, mis amados hermanos. Entonces, alabanza al Rey, estamos mirando que las sendas de nuestros pies deben de ser muy derechas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Santiago lo dice allá, amén, en el capítulo 2, versículo 25, dice Santiago que nosotros, así como el cuerpo está muerto sin el espíritu, así es la fe sin obras es muerta. Así como cuando tú ves un féretro con una persona, pariente tuya o amigo, lo que sea, etcétera, y tú lo ves en un ataúd muerto totalmente, que inerte, que no se mueve, así dice Santiago, que si tú no trabajas de adentro para afuera, si tú no haces obras de justicia, no cortas esos cardos, esos espinos en tu vida, para que lo cojo no se salga del camino, dice que tu fe es muerta y mi fe es muerta. Amén. Tenemos que actuar en la fe, porque la fe sin obras, ¿qué dice? Es muerta, es totalmente muerta la fe sin las obras. Entonces tú y yo tenemos que hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino.
En una ocasión el apóstol Pablo, ¿verdad? Santiago, exhortó a la iglesia del Señor en los principios, cuando la iglesia estaba pungente, estaba victoriosa. Les dijo, ¿qué pasa con ustedes? Que miran que llega un hermano a la congregación, amén, con su anillo de oro, con su carro, bueno, de camellos, haber sido en aquel tiempo, amén. Ahorita sería un carrazo del año, pero en aquellos tiempos un carro de camellos, amén. Dice, y que trae su vestimenta muy hermosa, y le dices, pásale, siéntate aquí. Se levantaban aquellos hermanitos y le daban el asiento a aquellos personajes que entraban a la iglesia primitiva, porque miraban la apariencia, el interés económico. Pero dijo Santiago que eso era de condenar, porque había una injusticia tremenda en sus corazones. Amén. Y los reprendió duramente y les dijo, vosotros hacéis distinción de personas, porque viene un pordocero andrajoso y le decís, siéntate acá bajo mis pies. Viene uno que trae anillo y te levantas y le das el asiento. Entonces el Señor condenó esa injusticia en el corazón de los hijos de Dios. Porque aquí dijo el Espíritu Santo a través de Santiago, dice que si ves a tu hermano tener necesidad, ¿cómo es posible que endurezcas tu corazón y le digas, vete en paz, caliéntate, cuando no le das las cosas que son necesarias para que cene esa noche? A ver, si tú sabes muy bien que aquel pobre necesitado de tu hermano no tiene que cenar y tú le dices, vete, qué bueno, Dios te bendiga, caliéntate, que la pases muy bien esta noche, hasta mañana, de abrazo y de beso. Esa fe es hipócrita. Esa fe es de condenar, dice el maestro. Por eso tenemos que hacer sendas derechas para nuestros pies, para que la debilidad de la carne, ¿sabes cuál es? La injusticia y el egoísmo. Aleluya. Esa es una de los puntos número 1. La injusticia, amén. Esos son uno de los puntos. El egoísmo, punto número 2. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que ninguno que llamándose hermano fuere egoísta, maldiciente, que no ame a su hermano, porque dice que el que ama a su hermano conoce a Dios, el que no ama a su hermano no conoce a Dios. Entonces es de condenar que nosotros nos digamos ser hijos de Dios y que no hagamos sendas para nuestros pies. Amén. Tenemos que hacer sendas para que lo cojo no se salga del camino. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos lo creen en este lugar y aquellos que nos miran atrás de esta pantalla? ¿Verdad que sí, mis amados hermanos? Tenemos que hacer sendas derechas para que la debilidad de la carne no se salga del camino. Amén. Tenemos que orar, tenemos que leer la palabra de Dios. Es una de las sendas derechas que tenemos que hacer para que podamos fundamentar la fe en la oración, en la lectura de la palabra, y así poder agarrar el machete, que es la espada del Espíritu, y empezar a desmontar esa hierba, esos cardos, esos espinos que nos estorban para caminar con el Maestro. Aleluya. Así que tenemos la palabra profética más segura, aquí estructurada, literalmente escrita para ti y para mí. Entonces, mis amados hermanos, allá el salmista David, a mí me encantan los salmos, me encanta la palabra, amén, de aquellos hombres, de aquellas mujeres que tuvieron la victoria de antaño. Aleluya. Está el profeta Jeremías, el rey David, uno de los salmos tremendos, el Salmo 40, dice, a Dios clamé, aleluya, a Dios clamé en medio de mi aflicción, aleluya. Porque si tú no tienes aflicción de mirar tu condición depravable, de mirar tu condición que no
calificas para ser un hijo de Dios, estamos perdidos. Tenemos que analizarnos de adentro para afuera. Mira lo que dijo el salmista David en el Salmo 40. Dice, a Dios clamé, y Él se inclinó a mí y me escuchó y me sacó del foso de la desesperación. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, aleluya. Enderezó mis pasos. El rey David pecó gravemente, terriblemente, y él clamó desde lo más profundo de su ser. ¿Y qué dijo? Señor, ayúdame porque he pecado contra el cielo y contra ti. Aleluya. Pero él luego dice y exclama, dice que escuchó su clamor el Señor y lo sacó del fondo de la desesperación. ¿Sabes una cosa, mi amado hermano? Que tenemos que luchar para que Dios nos saque de ese foso, de ese pozo. Amén, de ese abismo que muchos de mis hermanos están caídos ahí. Están en esas oscuridades, en esas tinieblas y no claman a Dios. No dicen, Señor, sácame de este pozo, porque yo quiero que hagas sendas derechas para mis pies. Te aseguro que Dios escucha. Dios escuchó al rey David y dice que sus pies los puso sobre peña y enderezó sus pasos. Y no obstante dice que puso cántico en su boca nuevo, alabanza a su Dios. Amén. Y lo oyeron muchos y muchos se gozaron con él porque miraron el arrepentimiento del rey David. Aleluya. Alabanza al rey. Es muy conocido cuando tú y yo nos arrepentimos de corazón. Los que están a nuestro entorno se gozan contigo y conmigo, porque miran las obras tuyas y mías y dicen y alaban al Señor. Por eso dijo David, y muchos se gozarán y alabarán al Señor cuando miraron sus pasos en peña derechos. Amén. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, es menester poner atención a la palabra de Dios. Vemos al profeta Jeremías, amén, cuando Dios lo llamó al servicio de Dios. Aleluya. Este Jeremías era un jovencito de tan solo 20 años. Aunque él se jaló, amén, de una manera pues humana, pero Dios lo concientizó. Aleluya. Jeremías provenía del pueblo de Israel. Aleluya. Él era un joven que había nacido bajo los conocimientos de los judíos, amén, de la adoración de los holocaustos. Incluso el padre de él era sacerdote, me parece. Aleluya. Fue uno de los que encontró uno de los libros de la Torá. Aleluya. Allá lo narra Jeremías. Entonces, este jovencito, Dios lo escogió a Abraham. Aleluya, ahí lo narra la palabra en Jeremías capítulo 1. El Señor lo llamó a su servicio. Y le dijo el maestro a Jeremías, ¿qué le dijo a él? Le dijo, desde antes te conocí. Amén. Desde antes que nacieras te conocí, dice Dios. Abraham, desde antes que nacieras, Dios te conoció. Así le dijo el Señor a Jeremías. Desde antes que nacieras te conocí, y antes que te formases en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. Así que es un privilegio para los hijos de Dios el haber sido escogidos antes de la fundación del mundo para un propósito. Amén. Para una comisión que Dios nos ha dado. Al profeta Jeremías Dios lo estaba comisionando como profeta de Dios para que le llevara un mensaje al pueblo de Israel cuando Israel estaba colapsado en sus delitos y pecados. Dios es tan bueno con su pueblo que siempre tiene hombres y tiene mujeres en sus tiempos, en sus ciclos, en sus edades, que Él levanta y prepara, pero a su debido tiempo. Amén.
a su debido tiempo, saca el Señor aquellas perlas, aquellas joyas y las pone a trabajar para a ver si aquel pueblo de Dios se arrepiente y se concientiza. Jeremías era uno de ellos. Antes que nacieses, te conocí. Y antes que nacieras del vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. Aleluya. Pero Jeremías se jaló como cualquier humano. Y dijo, Señor, soy niño. No puedo, papá. Y le dijo el Señor, no digas que eres niño. No lo digas, Jeremías. Porque yo ya te escogí con un ministerio. Tus palabras serán como mi boca, le dijo el Señor. Amén. Tú destruirás, tú derribarás. Aleluya. Pero también plantarás y edificarás. Ese es el mensaje que yo te doy, Jeremías. Aleluya. Te pondré como muro fortificado de bronce entre tu pueblo Israel. Nadie te podrá hacer frente, Jeremías. Aleluya. Nadie te va a hacer frente porque yo te he escogido. Alabanza al Rey. Gloria al Señor. Fíjense nomás, era un joven escogido por Dios, pero a Jeremías le faltaba conocimiento para ejecutar la venganza contra el enemigo, para ejecutar esa palabra de poder que él tenía que llevar a Israel para que se arrepintiera. Porque Israel estaba a punto de ser llevado en cautividad allá a Babilonia. Iba a durar 70 años. Jeremías duró casi 40 años. ¿Sabes? Profetizando, advirtiéndole al pueblo de Israel que se arrepintiera. Por 3 pecados le dijo el Señor a Jeremías, te juzgo. Por 3 pecados te castigo. ¿Cuáles eran los pecados de aquella gente rebelde? Dice que habían dejado el afecto natural. Habían despojado a sus propios hermanos. Les habían robado. Y no obstante les habían robado, sino que habían guardado rencor en contra de sus hermanos. Y dijo el Señor, por esta causa, ya lo habla Amós, capítulo 1, versículo 11. Dice que por 3 pecados te juzgo, Israel. Porque has sido sin amor y sin justicia. Aleluya. Por eso te juzgo, le dijo el Señor. Casi 40 años el profeta Jeremías duró predicando el evangelio, duró profetizando estas palabras que Dios le había puesto en su boca. Más adelante lo vemos a Jeremías que tenía que aprender cómo moverse en esa actividad, en esa comisión que Dios le había dado. Él tenía que hacer sendas derechas para sus pies, para poder trabajar. El Señor en una ocasión lo llevó allá donde el alfarero hacía una vasija. Amén. Lo llevó y le dijo, ve a la casa del alfarero y ahí te voy a mostrar mis palabras, para que veas cómo trabajo contigo, Jeremías. Jeremías fue a la casa del alfarero y miró cómo formaba el alfarero aquel lodo y formaba una vasija. Amén, Abraham. Formaba una vasija. Aleluya, el alfarero. Pero ¿qué pasó? La vasija se le quebró en la mano al alfarero. Aleluya. Y volvió a tomar aquel barro e hizo otra vasija. Y le dijo el Señor, ahí te voy a enseñar a entender mis palabras, que yo tengo poder para hacer una vasija nueva con este Israel y aún contigo mismo, dice el Señor. Pero es menester que aprendas para que hagas sendas derechas para tus pies. Pueblo de Israel, seguían profetizando los profetas y le dijo, mirad, paraos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas y anden por ellas, decía Jeremías. ¿Y qué decía el pueblo? No andaremos. Había rebelión desde lo más profundo de su ser.
Finalmente Jeremías profetizó el mensaje que Dios le había dado. Pero Dios estaba tratando con Israel y también con el profeta. Porque Dios, te voy a decir algo, mi amado hermano, que aunque tú veas a los predicadores y a las siervas del Señor profetizando la palabra, no creas que nosotros tenemos alas. Dios trata con el pueblo y trata con los maestros. Amén. Trata con los maestros, estamos aprendiendo de la misma manera. Entonces, le dijo el Señor allá en Jeremías capítulo 15, versículo 19, 20 y 21, le dijo el Señor estas palabras a Jeremías. Le dijo, mira, Jeremías, aunque tú eres hijo de sacerdote, aunque tú eres criado en mi Torá, en mis estatutos, en mis ordenanzas, pero tú necesitas aprender. Necesitas sacar lo precioso de lo vil. Aleluya. Amén. Porque si tú te arrepientes, le dijo el Señor a Jeremías, yo te voy a restaurar, Nacho. Porque una cosa es arrepentirse y otra cosa es convertirse. Amén. Tú puedes estar muy arrepentido y yo también, pero si no nos convertimos en otra persona a la imagen de Cristo, la vamos a perder. Porque estas palabras le dijo el Señor a Jeremías. Mira, Jeremías, si tú te conviertes, si tú te arrepientes, le dijo, y sacas lo precioso de lo vil, yo te voy a restaurar. Amén. Y serás como mi boca. Yo te voy a restaurar, pero es menester que te arrepientas y te conviertas. Aleluya. Alabanza al Rey. Entonces Jeremías tenía que aprender también él cómo conducirse delante de la presencia de Dios, santificar su vida y seguir profetizando esos largos años que, por cierto, le costaron casi la vida a Jeremías, azotes, cárceles, amén. Lo metieron allá en lo más profundo del cepo, aleluya. Críticas, acusaciones, aleluya, amenazas de muerte. En una ocasión dijo Jeremías, aleluya, dijo Jeremías, alabanza al Rey. Muchas veces, dijo Jeremías, muchas veces quise dejar de profetizar, quise de hablar esta palabra y dije yo no más profetizaré en tu nombre, Señor, porque miro las amenazas de mi pueblo que no valoran tu misericordia. Pero ¿qué dijo Jeremías? Dijo, pero había un fuego que consumía mis entrañas, que consumía mi alma, y no pude dejar de hablar, no pude dejar de llevar este mensaje, aleluya. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo estaba en su vida. Alabanza al Rey, dale un aplauso a tu Señor, aleluya, alabamos tu nombre, mi Rey de paz. Necesitamos hacer sendas derechas para nuestros pies, para que eso cojo, esa debilidad no se salga del camino, aleluya. Por eso dijo Jeremías allá en Jeremías capítulo 3, versículo 3, Abraham, ¿sabes qué dijo el Señor? Por esta causa se han detenido las aguas, oh Israel, por esta causa se ha detenido la lluvia tardía y la lluvia temprana. Es decir, las bendiciones de Dios han sido detenidas porque has tenido frente de ramera, le dijo el Señor a Israel, alabanza al Rey, frente de ramera. Gloria al Señor, alabanza al Rey. Así que mis amados hermanos, tanto nos ama el Señor, nos ama mucho, te ama mucho a ti. Y Él quiere que tú y yo no perezcamos, porque estamos viviendo la recta final. Las profecías se han cumplido todas, falta una nomás, que el sol se oscurezca y la luna no dé su resplandor, y aparezca la señal del Hijo del Hombre en las nubes, y seamos arrebatados para irle a recibir. Aleluya. Es lo único que falta, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos de pecado, de Sodoma y Gomorra. Yo creo que ya rebasamos a Sodoma y Gomorra el mundo. Ya lo rebasó.
Amén. Dijo el Señor que era una de las señales de su venida. Así que vemos ya esa señal rebasando ya los tiempos de Sodoma y Gomorra. Es necesario hacer, amén, sendas derechas para nuestros pies, pero no de afuera para adentro, introspectivamente de adentro para afuera. Empieza a ayunar, empieza a orar, empieza a leer la palabra de Dios y el Señor va a hablar a tu corazón y saca lo precioso de lo vil y vas a ejecutar venganza contra el enemigo. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al Señor. Así que nos ama, te ama mucho el Maestro. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí estaremos, amén, la próxima vez, si el Señor nos lo permite, si a Él le place, estaremos llevando estos mensajes de vida eterna para ti y para mí. Dios les bendiga, Dios les guarde, los amo mucho. Un abrazo, un beso a todos.